Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a 7x7. Yo soy Jaime Bailey y he venido esta noche a hablarles de Alejandro Toledo o de cómo un niño pobre, lustrabotas, en la ciudad pesquera de Chimbote, pasó a ser, décadas más tarde, presidente del Perú y, por desgracia, uno de los más grandes ladrones en la historia republicana del Perú. Alejandro Toledo Manrique, o ATM. Ya las iniciales sugerían algo inquietante. Toledo nació en una familia muy pobre. Anatolio, su papá, Margarita, su mamá. Vivían en Chimbote. Él era quinceañero o poco menos. Y ocurrió algo que le cambió poderosamente la vida. Llegaron a Chimbote dos gringos de los cuerpos de paz, de buen corazón, naturalmente, dispuestos a sacrificarse para ayudar a los pobres del Perú. No se sabe por qué estos dos gringos, Joel Meister, Nancy Dietz, eligieron Chimbote. Y allí, en una placita de Chimbote, conocen a un niño que se ofrece a lustrarles los zapatos. Alejandro Toledo. Ellos lo llaman Alex, en su muy precario español. Alex Toledo no hablaba todavía inglés. Pero ellos se encariñan del niño lustrabotas, lo acompañan a su casa, conocen a la mamá de Alejandro, a doña Margarita, y tanto Margarita como Anatolio y el niño Alex los convencen de quedarse a dormir allí. Los acomodan en un cuarto de la casa, les dan de comer. Entiendo que ellos insisten en pagar una renta simbólica y así se forja una relación de afecto genuino, desinteresado, entre esta pareja de gringuitos de los cuerpos de paz y la familia Toledo, en particular el niño Alex. Gracias a ellos, a Joel Meister y Nancy Dietz, unos pocos años después, nada más terminar el colegio, Alejandro se va a mudar a San Francisco y va a entrar a la Universidad de San Francisco. Y el primer año fueron ellos, Joel y Nancy, que ricos no eran, que estaban en sus 20s todavía, quienes endeudándose le pagaron todos los estudios a Alex Toledo Manrique en la Universidad de San Francisco, donde Toledo descolló rápidamente, no tanto por sus calificaciones, que no eran sobresalientes, sino por su pericia para jugar al fútbol, lo que le permitió ganar becas. Muchos años después, Toledo, elegido presidente en su tercera postulación, año 2001, a poco de juramentarse, grabó este mensaje evocando con profunda emoción a esa pareja de gringuitos, Joel y Nancy, que le cambiaron la vida, enseñándole el inglés, mudándolo a San Francisco y convirtiéndolo en una suerte de peruano americano. Este era Toledo, recién inaugurado como presidente, recordando a esa entrañable pareja de gringuitos. I'm one of 16 brothers and sisters, born in extreme poverty. When I was about 11 years old, 1963-64, by then I had the profession of being a shoe shiner boy and sell a lottery in a newspaper, sell tamales. I met a couple who just arrived, a couple of gringos, Nancy Dietz and Joel Meister. And they were searching for a place to live because the mandate of Peace Corps then was community development, and they were obliged to live in the community that they were going to work. I persuaded my mother to give a space for Nancy.
Bueno, entiéndase que esta pareja de gringuitos, Joel y Nancy, no eran ricos, ¿ah? Eran aventureros, de buen corazón, integrantes de los cuerpos de paz. Estaban en sus vacaciones universitarias y querían ayudar a los pobres del Perú. Y en efecto ayudaron a uno que era muy pobre, pero muy avispado y muy ambicioso, Alejandro Toledo, el niño Alex, que no tardó en aprender inglés. Por cierto, el rumor es que Alex Toledo les cobraba una renta simbólica. Vio allí una primera oportunidad crematística en esta pareja de gringuitos de los cuerpos de paz, quienes, persuadidos de que a Toledo le esperaba, le aguardaba un futuro muy promisorio en la costa del Pacífico, en los Estados Unidos, convencieron a los papás de Alejandro, don Anatolio, doña Margarita, para que el muchacho se mudase a San Francisco. Ya digo, Nancy y Joel se endeudaron para pagar los estudios el primer año de Alejandro, quien enseguida, gracias a sus dotes de jugador de fútbol, consiguió ya una beca. Pocos años después habría de conocer a la mujer de su vida, la belga de origen judío Eliane Karp. From there on, they had this kid always asking for crazy questions. Sometimes I didn't let them sleep. Of course, she was part of the family. She shared the small table with a very precarious food. I'm the only child of my family until now who gone to the university. Had I not met Joel and Nancy, I would have never have gone to a university. Es decir que, fíjense cómo es la historia, ¿no? La voluntad de dos individuos, Nancy y Joel, no solo cambió la historia del señor Alejandro Toledo y de la familia entera de Toledo, pero también cambió la historia del Perú. Gracias a ellos, o debido a ellos, o por culpa de ellos, según como quiera mirarse este cuento, Toledo recibió una educación superior en la Universidad de San Francisco, luego en la Universidad de Stanford, donde hizo maestría y doctorado en economía y llegó a ser presidente del Perú. La intervención de ellos, de estos gringuitos, de buen corazón, generosísimos, fue absolutamente crucial para convertir a Toledo en un hombre de éxito, en un ganador y eventualmente en un político poderoso y en el presidente del Perú. Bastante notable. Toledo, por cierto, tuvo el gesto de invitarlos a su toma de posesión. Allí estuvieron, llorando de emoción, estos dos gringuitos de gran corazón, Nancy y Joel, que entiendo todavía viven, ¿no? Ahora deben de estar llorando, pero por otras razones, ¿no? Porque el muchacho, el niño Alex, resultó, ¿cómo decirlo?, un poco chueco, un poco torcido. Y siendo presidente, metió la mano en la lata. Pero a eso llegaremos en un ratito. Antes, la parte feliz o la parte presentable de la biografía de Toledo es esta primera parte, ¿no? Como estos gringuitos lo conocen, el niño lustrabotas, vendedor de billetes de lotería, vendedor de tamales, se lo llevan a San Francisco, le cambian absolutamente la vida. Por eso Toledo, con la voz, claro, muy engolada y con este estilo teatral, rebuscado, churrigueresco, por eso Toledo decía que la primera o una de las primeras llamadas suyas como presidente había sido el presidente de Estados Unidos, entonces Bush hijo, a decirle que debían volver los cuerpos de paz. ¿Lo llamó de veras? Puede que sí, puede que no. Quizás fue solo una resaca y una alucinación. One of the first decisions that I made when I was a president, the first day when I swear at the Congress to call the President of the United States and ask him to please ask Pisco Volunteer to return to Peru. Bueno, como este niño ingenuo, humilde, lustrabotas, vendedor de loterías y tamales, se convierte en un hombre de éxito, ¿no?, en los Estados Unidos, gracias a esa intervención capital de dos gringuitos de los cuerpos de paz,
Gracias también a que Toledo resultó un estudiante más o menos aplicado en la Universidad de San Francisco, aprendió rápidamente el inglés, entró luego a Stanford. No cualquiera entra a Stanford, ¿eh? Stanford es una universidad Ivy League que está entre las 10 mejores del mundo, ¿no? No cualquiera. Toledo entró por sus buenas notas o entró por cuotas raciales, porque representaba una minoría indígena sudamericana, yo no lo sé, o por todas esas razones combinadas. Ahí en Stanford, a mediados de los 70s, conoce a Eliane Karp, que era una mujer supremamente atractiva, había estudiado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se había trasladado a Stanford a estudiar una maestría de antropología. Y se le aparece esta suerte de Inca redivivo, ¿eh? Toledo en persona. Supongo que ella dice, si voy a estudiar antropología, debo estudiar íntimamente a este Inca redivivo. Esta era una foto de ambos, San Francisco, Parque Público, circa 1975. Eliane, muy bonita, muy guapa, y detrás Toledo, faltaría la verdad si digo muy bonito, muy guapo, celándola, vigilándola, o como se diría en lenguaje coloquial peruano, apretándola, incluso punteándola, ¿no? Es decir, muy cerca de ella. ¿Cómo Toledo y Eliane, pareja de polendas, pareja de aventureros, como escribió Humberto Jara, cómo con los años se corrompen tanto, se envilecen tanto, se ponen un precio y se subastan, se venden a una constructora brasileña, Odebrecht, a otra constructora brasileña, Camargo Correa, por un total de más o menos 35 millones de dólares. Esta es una historia muy triste, ¿no? A mí como peruano me duele y hasta me avergüenza contarla. No veo con satisfacción que un presidente democrático del Perú termine siendo un grandísimo ladrón. Pero ese resultó el caso de Toledo. Y como no todos los espectadores esta noche son memoriosos, quizá convenga recordarles cuáles son las pruebas, a mi juicio absolutamente inequívocas e irrefutables, de que Toledo, siendo presidente entre los años 2001 y 2006, se vendió a esas dos constructoras, Odebrecht y Camargo Correa. Allá por noviembre de 2004, ya en el tramo final de su gobierno, Toledo se reúne en el Hotel Marriott de Copacabana, en Río de Janeiro, con el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de esa mítica compañía brasileña, y con el jefe de la compañía Odebrecht en el Perú, el señor Barata, Jorge Barata, de infame recordación. A Toledo le acompañan, entre otros, su amigo íntimo desde los tiempos de Stanford, el israelí Joseph Maiman. Es allí cuando Toledo les dice al dueño de Odebrecht y al jefe en el Perú que si ellos quieren ganar una licitación muy importante de una obra pública, la carretera interoceánica, le tienen que pagar a él 50 millones de dólares. Negocian, acuerdan los detalles o los pormenores, y Odebrecht se compromete a pagar no 50, pero 37 millones de dólares. Al final no pagó 37, pagó entre 30 y 31 millones de dólares. Ese dinero no lo depositó, claro está, en cuentas bancarias a nombre del señor Toledo ni de su mujer, la señora Karp, sino en cuentas bancarias del testaferro de Toledo, que era el señor Maiman, Joseph Maiman, que en paz descanse, murió recientemente. Este es el testimonio de Jorge Barata, revelando a fiscales de la justicia peruana cómo pagaron casi 31 millones de dólares a Toledo. Toledo empieza a cobrar los sobornos a partir de 2005, casi terminando su mandato, y continúa cobrándolos siendo ya expresidente. Recibía los dineros su testaferro y amigo íntimo, el señor Maiman, que en paz descanse. ¿Cuánto se le pagó
o cuánto dinero la empresa Odebrecht depositó en las cuentas del señor Maiman. Esta documentación, doctor, ya está separada, toda separada. Nosotros conseguimos encontrar más transferencias de la que hemos encontrado en un primer depoimento que hemos hecho en 2017, 2016. Pero en orden de grandeza, algo como 31 millones. Bien. Odebrecht realizó negocios legales con el señor Maiman, específicamente en Colombia. Yo no estaba a cargo de Colombia, pero desconozco que haya habido algún tipo de negocio legal con el señor Maiman. Y los pagos que hemos hecho de los 31 millones, que vamos a entregar toda la información como ya había dicho, no hay ningún de ese pago que haya sido legal. Barata, por supuesto, está diciendo la verdad, tenía que decir la verdad, lo mismo que su jefe, el dueño de la compañía, Marcelo Odebrecht, para acogerse a beneficios penitenciarios, ¿no? El dinero que Odebrecht le paga a Toledo ingresa en las cuentas de Maiman. Maiman conocía a Toledo, como dije, desde Stanford en los 70s. Maiman acaba de morir hace pocas semanas en Israel. Barata explica que esos dineros, casi 31 millones de dólares, se pagan a Toledo a cambio de que Odebrecht ha ganado una obra pública muy importante, la carretera interoceánica. Y para simular que el pago se hace apropiadamente, se firman unos contratos ficticios, fraudulentos, carentes de toda validez, entre empresas de Odebrecht y empresas de Maiman. ¿Hay algún contrato que usted haya firmado con el señor Maiman? Hemos firmado contratos ficticios y contratos de los arreglos para pagamento de las propinas, pero ninguno de esos contratos tenía la menor validez. Es decir, cualquier contrato que usted haya firmado con el señor Maiman es ficticio. Así es. Es interesante cómo el señor Barata dice que el dinero que le daban a Toledo vía su testaferro Maiman eran propinas. No dice sobornos, no dice coimas, en algún momento dice pagos ilegales. Pero fíjense que emplea la palabra propinas, ¿no? Una propina, por definición, es un dinero que se obsequia, una dádiva, pero es un dinero menor, un dinero acotado. Estamos hablando de 31 millones de dólares. Si para Odebrecht 31 millones de dólares eran una propina, era porque la obra pública que contrataban a sobreprecio obsceno con el Estado peruano les permitía ganar 10, 20 o 30 veces más que eso, ¿no? Por supuesto, desfalcando a los contribuyentes peruanos, al Tesoro Público peruano. Por supuesto, defraudando la buena fe de los ciudadanos del Perú. Es decir, que le arrojaban una propina a Toledo, 31 millones de dólares, para ellos ganar centenares de millones de dólares, cobrando de un modo deliberadamente abultado, con sobreprecio, una obra pública millonaria, billonaria, que en rigor no les iba a costar tanto. Con lo cual la ganancia que ellos obtenían era muy, muy copiosa, abundante, y los 31 millones de dólares para el presidente peruano eran, claro, una propina. Aquí hacemos la primera pausa. Luego de la pausa les voy a contar cómo Maiman, cuando se descubre el escándalo de las propinas que Odebrecht le daba al expresidente Toledo, Maiman se inmola por Toledo al comienzo y dice que la plata era para él, no era para Toledo. Que las compras millonarias que Toledo había hecho en Lima, una casa, una oficina de lujo, eran para él, no para la familia de Toledo. Pero esa mentira tuvo corta vida.
Después, y todavía a tiempo, Maiman se arrepintió y confesó a la justicia que él era el testaferro de Toledo y que todos los dineros que él recogió, las propinas de Odebrecht, él luego se los entregó a Toledo en cuentas en Costa Rica a nombre de la empresa Ecoteva, como ustedes recordarán. Entonces vamos a regresar con la confesión descarnada y brutal de Maiman, sindicando a Toledo como el gran corruptor y el voraz ladrón después de esta pausa. Antes, ha llegado al Perú, gracias a Heineken, una cerveza extraordinaria. La recomiendo con entusiasmo. La tengo aquí. Llega desde lejanas tierras asiáticas la cerveza Tiger, para los tigres peruanos, que día a día ponen garra y enfrentan la adversidad y salen adelante. Tiger, una cerveza para ustedes, los tigres peruanos. Ya regresamos.